Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a dedicar el programa a una conmemoración de enorme relevancia, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos hablando, Leti, de un tipo de violencia en particular. Sabemos que lamentablemente en todo el mundo y en nuestro país nos aquejan distintos tipos de violencias y aquejan a distintas personas, distintas formas de violencia también, y todas nos preocupan. Pero esta violencia en particular es una violencia que debe de llamar nuestra atención de una forma, me han explicado, específica. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque efectivamente, como dices, puede verse mucha violencia en muchos sentidos, pero las mujeres sufrimos violencia en muchos aspectos, desde el hogar hasta el espacio público, desde lo mínimo que sería el acoso callejero hasta el feminicidio. Como que la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre violencia por repetición de patrones que estructuralmente hacen que pareciera que hay derecho a violentarlas. Eso se me hace a mí lo más grave. A ver, dice que hay un arco de violencias diversas, desde el acoso callejero, dice, hasta el feminicidio. ¿Me podrías ayudar, Elisa, un poco a identificar distintas modalidades de violencias específicamente sufridas por las mujeres? Sí, por supuesto. Bueno, quisiera partir con el marco jurídico internacional, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará, que reconoce de manera específica 3 tipos de violencia: la violencia física, la psicológica y la sexual, y que a partir de este contenido en nuestro país se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma estos 3 tipos de violencia y además señala que las mujeres también enfrentamos violencia económica y patrimonial. Okay, le agrega 2 tipos más de violencia. Entonces, estos son los 5 tipos reconocidos en este momento por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, vemos, como bien señalaba Leticia, que la violencia contra las mujeres está en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, también se habla, por ejemplo, de violencia obstétrica como un tipo de violencia específica. Eso por un lado. Ahora, en los espacios en los que nos desarrollamos, las modalidades de violencia a las que se refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al interior de los hogares, en la comunidad y en las instituciones también. Porque las respuestas que obtenemos las mujeres cuando hemos sido víctimas de algún tipo de violencia y acudimos ante la autoridad, y si tenemos una respuesta que no utiliza la perspectiva de género, lo que hace es revictimizar y generar una modalidad más de violencia, que es la violencia institucional. A ver, esto que dice Elisa, me parece importantísimo y que a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, y sobre todo a los hombres hay que decirlo, esto de la perspectiva de género. Es decir, ¿qué es en específico y por qué es tan relevante adoptar esa perspectiva cuando hablamos de violencia contra las mujeres, Ruth? Creo que son 2 puntos relevantes. El primero es que tiene que haber no solo una perspectiva de género, sino también un enfoque diferenciado. Una perspectiva de género implica que sí me tengo que poner en esta óptica de que las mujeres son un grupo en una situación particular de vulnerabilidad, y que bajo esa idea de que ha habido fallos institucionales, estructurales, un problema sistémico, tengo que buscar cómo atender esto que se ha ido perpetuando. Y por otra parte, tengo que buscar también las maneras de lograr equidad en el trato. Entonces, este enfoque diferenciado lo que busca, pues de alguna manera, es equilibrar la balanza, dándoles elementos para que puedan acceder a mejores mecanismos, como bien lo hace la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que prevé algunos mecanismos de protección especial. Pero también me gustaría poner aquí sobre la mesa una cuestión que me parece muy preocupante. La violencia contra las mujeres se perpetúa sobre todo por la impunidad. Y uno de los grandes problemas que hemos identificado es que, a pesar de que hemos ya puesto etiquetas a cada uno de los tipos de violencias, que hay muchos marcos normativos que están operando y que de hecho en México son particularmente buenos, ¿qué es lo que nos está fallando? Que no hemos logrado erradicar esta problemática. A ver, Leti, no sé qué tanto esto de la impunidad también tenga que ver con la invisibilidad o la falta incluso de comprensión. Claro, un feminicidio nos queda claro que es una violación también, es decir, son eventos en los cuales todos podemos reconocer con claridad que ha habido un ejercicio de una violencia indebida en contra de una persona, y en este caso de una mujer. Pero otros de los tipos que Elisa ponía sobre la mesa probablemente están invisibilizados porque también ni siquiera están racionalizados, no sé cómo decirlo. ¿Qué decir de esto? Totalmente de acuerdo. Yo me imagino en el hogar.
¿cuántas veces a la mujer se le dijo en otro tiempo que tenía que aguantar? Porque así era, y que era su cruz, y que si la golpeaba, si le gritaba, si no le daba el gasto. Y hoy decimos, ahí hay violencia patrimonial, ya le das un nombre a eso, y como que durante mucho tiempo se pensaba que era normal. O incluso el acoso, si alguien te dice algo en la calle, aguántate, si te chiflan, pues qué bueno, de veras. Entonces, si nosotros analizamos punto por punto los espacios en donde se da la violencia y por qué se había como normalizado, como así es la vida. Y el hombre tiene derecho. Claro, en el momento que la mujer empieza a trabajar, empieza a tener ingresos económicos, la cosa cambia y puede también justificar porque ahora las cosas están diferentes, ¿no? Vamos a ver más adelante, Elisa, datos. Quiero que pensemos el mundo en el siguiente bloque y después que veamos México, pero te quiero hacer una pregunta más genérica. Me da la impresión de que hablamos más de esto de lo que se hablaba antes. Me da la impresión de que es un tema que está más presente en nuestras sobremesas, que incluso provoca reacciones por parte sobre todo de los hombres de distinta naturaleza, pero de intentar por un lado comprender quienes quieren hacerlo o de reaccionar con rechazo quienes así lo hacen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del por qué este tema está más visibilizado, está más sobre las mesas de discusión, está más presente el día de hoy? Bueno, quisiera retomar elementos que planteó Leti sobre lo invisibilizado que había estado hasta este momento, y me parece que se debe a los patrones culturales, a que el género es una construcción social respecto a lo que se espera que hagamos hombres y mujeres, y justamente como está dentro de la cultura se había invisibilizado, se había vuelto parte de la cotidianidad estas violencias que hoy podemos nombrar. El acoso, el piropo, la violencia por supuesto, económica, la violencia las cargas de trabajo al interior de los hogares, el desequilibrio que existe respecto a lo que realizamos hombres y mujeres, que todavía permanece la doble jornada laboral. Bien señalaba Leticia, las mujeres hemos salido a trabajar en el ámbito público y recordar que lo que hacemos en el ámbito privado también es trabajo y que debe ser nombrado como tal, pero de acuerdo con los datos de INEGI, los hombres no se han incorporado en igual medida que las mujeres lo hemos hecho en lo público, los hombres en lo privado. Ahora, para contestar de manera puntual a la pregunta que me haces, Pedro, me parece que los feminismos han jugado un papel muy importante. El feminismo, y me refiero a feminismos porque existen distintas corrientes, distintos tipos de feminismos, pero entender y dar una opción por la igualdad entre mujeres y hombres. Esos son los feminismos. Apostar porque hombres y mujeres podemos desarrollarnos en igualdad de condiciones y gozar de igual manera de todos nuestros derechos humanos. Ruth, ¿esta es una causa de las mujeres o también es una causa de los hombres? Definitivamente es una causa de todos. Me gustaría retomar un poco un punto que había puesto Elisa sobre la mesa que tiene que ver con la violencia institucional. Finalmente, buena parte de la razón por la cual seguimos debatiendo esto es porque las instituciones han hecho propia la necesidad de reconocer una problemática, de buscar cómo encauzarla, cómo atenderla, pero pues esto también se ha enfrentado a trabas importantes que son los propios prejuicios que todavía hay en personas servidoras públicas que no han podido darse cuenta en algunas ocasiones de que vienen arrastrando un patrón cultural, de que vienen arrastrando toda una carga de ideas sobre los roles de género. Y lo vemos muy claramente cuando empiezan este tipo de denuncias, ya sea por un acoso sexual que derivó en un acoso laboral, ya sea por una situación donde la violencia feminicida puede terminar en feminicidio. Cuando las víctimas se acercan para tratar de exponer estas problemáticas, no solo las minimizan, las invisibilizan porque consideran que ellas tienen que asumir, como bien señalaban las otras dos ponentes, esta carga que implica ser mujer, como explicaba Leti, pero por otra parte que las instituciones parecieran no siempre estar a la altura, porque no basta con tener un protocolo hecho para asegurar que se está cumpliendo y no basta con tener lineamientos y nuevas reglas para asegurar que las realidades cambian. Cambiar la ley no cambia la realidad, y creo que es importante también un enfoque de política pública orientado no en realidad a las mujeres, sino más a los perpetradores mayoritariamente de este tipo de violencias, que son los hombres. Que son, y según todos los números, dicen que son los hombres. Ahora, oscilan acá, y esto me parece interesante, se lo pregunto un poco a las tres, empezando por ti, Leti, pero me interesa el enfoque. Oscilan entre lo privado y lo público. Es decir, ustedes lo que me están haciendo ver, lo que nos están haciendo comprender, es que en realidad este es un fenómeno que es transversal a las distintas esferas en las que desenvolvemos nuestra vida. Bueno, deberían de existir reglas diferenciadas, deberían de existir patrones diferenciados, dinámicas diferenciadas entre lo privado y lo público. En fin, ¿qué decir de esto, Leti? Es muy difícil
tajantemente decir aquí termina lo privado y aquí termina lo público, pero puedes tener una mujer muy empoderada en lo público y que sufre violencia en lo privado. Yo he conocido gente que no crees que al momento de regresar a casa va a sufrir las mismas consecuencias sin protestar, ¿no? Porque lleva el rol y hace como lo que se espera de una buena madre, lo que se espera de una buena esposa, todas las etiquetas que pusieron. En lo que le preguntabas en relación a la implicación de los hombres, para mí, todos los cursos a los que vamos, todos los seminarios, todas las capacitaciones, siguen yendo mujeres a hablar de violencia contra las mujeres y escasísimos hombres. ¿Por qué no hemos logrado convencer? Yo creo que esto ya se ha estado haciendo en Argentina. He visto muchos videos donde hombres hablan con hombres de la violencia hacia las mujeres y entonces ya empiezas a salir un poquito de digan lo que digan, al final todo sigue igual porque uno de los actores no entra. Pero en relación al tema público y privado, yo siento que, por supuesto que en el momento que la mujer entró más al espacio público y el hombre no ha entrado lo suficiente al espacio privado, sigue allí un desequilibrio muy importante. Es que hacía la pregunta, me parece muy importante esto, hacía la pregunta a Ruth, después de escucharte a ti, Elisa, y regreso contigo, que tiene que ver el papel de los hombres, porque cuando colocaste sobre la mesa la perspectiva de los feminismos, que me parece, coincido contigo, fundamental, a veces gravita esta pregunta de si los hombres deberían o pueden o deben o están autorizados, déjame decirlo así, a abanderarse como feministas y a participar en las causas feministas. No hay siempre un acuerdo al respecto. A ver, sí, cuéntame. por supuesto, no hay una única opinión dentro de los feminismos, justamente por eso tenemos una pluralidad de ideas. Desde el feminismo que yo me paro, estoy convencida que este es un tema que nos ocupa y nos debe preocupar a todas y todos, y que para construir en igualdad necesitamos de mujeres y de hombres. ¿Qué es lo que ha pasado con esta construcción patriarcal y machista? Pues que las mujeres hemos sido invisibilizadas, que hemos sufrido violencia y que no se ha podido construir una sociedad ni justa ni humana, hemos visto, solamente por hombres. Y no puede ser al revés, no podemos cambiar solamente las mujeres ese patrón. Yo estoy convencida, e insisto, desde el feminismo que me paro, y entiendo que hay distintas maneras de abordar esta pregunta que hoy me planteas, que hombres y mujeres tenemos un papel importante para la construcción en igualdad y para romper estos prejuicios, estereotipos y roles de género, que no solo implican papeles para las mujeres, también para los hombres, aunque sí quiero ser enfática que estos prejuicios, roles y estereotipos han generado muchísima más violencia y discriminación contra nosotras. No, me parece importantísimo, la verdad, y me parece importante que coincida en el punto, porque ahí con esto cerramos este bloque, Ruth, porque a veces hay una profunda incomprensión, genuina o interesada, hay que decirlo, por parte de muchos hombres de todo lo que puede ser violencia. Una profunda, ¿no? De todo lo que puede ser violencia, y entonces realizan acciones, emiten opiniones, hacen juicios, dicen cosas o hacen cosas sin asumir que lo que están haciendo son actos de violencia. ¿Qué decir de esto y cómo lograr, digamos, que los hombres comprendan las violencias en todas sus gamas y diferencias? Creo que es una parte bastante complicada, ya lo comentábamos un poco al principio de este panel, porque va muy de la mano con la construcción de estas que han llamado masculinidades tóxicas, donde a veces este rol de género, esta idea de la masculinidad, rompe con la posibilidad de que puedan abrirse a experiencias distintas, y es una cuestión tan arraigada que ha resultado muy difícil hacerles ver cómo termina afectando no solo a las mujeres contra las que ejercen la violencia, sino en general a la sociedad. Y pues esto yo lo traduzco, por ejemplo, en algunos casos donde hemos visto el crecimiento de la tortura sexual como método, digamos, coercitivo en algunas investigaciones policiales, judiciales, que resulta muy, muy preocupante, que tendríamos que estar al tanto de qué es lo que está pasando con cómo estamos entendiendo estos roles de género, cómo estamos entendiendo las masculinidades, también para poder hablar de los feminismos, como decía Leti, acercar más a los hombres a estas posibilidades y sobre todo pues empezar concientizando sobre qué es lo que tendría que ser esta perspectiva de género, este enfoque diferenciado, y no dejarlo únicamente en la letra de la ley, sino traducirlo en políticas públicas que tengan impacto. Pues muy bien, vamos un corte y volvemos. Les voy a preguntar qué está pasando un poco en el mundo, porque se ha generado también un movimiento importante. Tú mencionabas ya Argentina, en donde hemos visto que hay una movilización organizada con muchos hombres participando, hay que decirlo. En fin, les voy a preguntar por ahí y dejemos México para el tercer bloque aquí en Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, que este tema nos importa a todos y a todas. Ya volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando a propósito del Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres, sobre violencia contra las mujeres y sobre violencia contra las mujeres, no solo en México, ya llegaremos a México. Ha pasado algo en el mundo. Es decir, yo tengo la impresión de que hoy estamos más conscientes de las muchas violencias y de eventos terribles de violencias en contra de mujeres, pero también hay más organización internacional. Pues el día que hoy nos convoca es prueba de ello, precisamente en contra, para erradicar, para prevenir y para combatir la violencia. ¿Qué ha pasado, Leti? Yo creo que México es parte de lo que, al menos en Latinoamérica, estamos compartiendo, porque muchas veces si pensamos dónde está Europa o dónde está Medio Oriente, pues quedamos en medio, ¿no? Si nos comparamos con Europa, pues vamos un poquito tarde, pero yo creo que a nivel Latinoamérica estamos sufriendo prácticamente de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. A mí me ha tocado estar en Ecuador y ver ni una menos o ni una más, como lo quieras plantear, el fenómeno de Argentina que comentábamos, el fenómeno en Colombia. Yo siento que estamos hablando de lo mismo con las mismas preocupaciones. En algunos casos con las variables del tema del narco, que se impacta diferenciado el tema Colombia y nosotros, y sí creo que el tema está allí colocado y todos haciendo esfuerzos diferentes, pero todos con el mismo propósito. ¿Verías más o menos, digamos, dentro del mismo paquete de iniciativas, con sus matices, fenómenos como el Yo También, el Me Too, que surge en Estados Unidos, y los fenómenos de Ni Una Más o Ni Una Menos, que empiezan en América Latina, si no me equivoco, y se vuelven, digamos, una movilización internacional? ¿Verías ahí una vinculación, Elisa? Sí, bien, pues primero señalar que son movimientos que visibilizan las distintas violencias que hemos enfrentado las mujeres, y como bien señalabas, pues tenemos el tema del acoso y el hostigamiento que surge especialmente en Estados Unidos, este movimiento que visibiliza, y el Ni Una Más o Ni Una Menos, dependiendo, ni una mujer muerta más, ni una mujer menos extremo, en nuestro espacio, ¿no? que surge en América Latina, justo porque América Latina es la región más violenta del mundo para ser mujer. En América Latina tenemos las cifras del mundo, tenemos las cifras más altas de feminicidios, y dentro de América Latina, México es el país que tiene las cifras más altas de feminicidio. Yo hubiera pensado Medio Oriente, me sorprendes mucho. Respecto a feminicidios y violencia física contra las mujeres, América Latina es la región más violenta del mundo. Aunque tal vez no está nombrado en Medio Oriente, porque hay violencia contra las mujeres, pero no está probablemente nombrado, no pasa esto de la invisibilización todavía por la estructura cultural patriarcal. Pero me parece que sí hay un nivel distinto respecto a los feminicidios, igual por la discriminación que existe en Medio Oriente, que las mujeres en América Latina hemos empezado a salir, hemos empezado a tener un lugar importante en lo público, y la respuesta son los feminicidios. A ver, eso me interesa muchísimo. Es decir, ese empoderamiento y ese posicionamiento de las mujeres, de tu punto de vista, es una de las causas de la reacción violenta. Considero que sí, que es una de las causas de la violencia extrema contra las mujeres, que es el feminicidio, como en México está reconocido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero en América Latina tenemos, de acuerdo con ONU Mujeres, las cifras más altas de feminicidio del mundo, y me parece que es por este fenómeno. Coincido que en Medio Oriente se encuentran enfrentando otros tipos de violencia y discriminación igualmente importantes. Sí, no probablemente quiero decir que una es más importante que la otra, digamos. por supuesto. Por ejemplo, apenas este año en Arabia Saudita se aprobó que las mujeres pudieran conducir un automóvil. A ese nivel estamos hablando de diferencia. A ir a un estadio de fútbol. Y a ir a un estadio. Ese es el nivel de diferencia al que hablamos. Entonces, en América Latina las mujeres hemos salido, y eso ha tenido una respuesta violenta. Entonces, coincido, lo comentábamos antes del programa, que ha aumentado la violencia contra las mujeres. Sí, se ha visibilizado, sí, pero ha aumentado, y es por papel. Esa pregunta es clave. ¿Solamente lo que ha sucedido es que ahora sabemos más, o hay más violencia contra las mujeres? Es un poco de ambas cosas, como cuando empezamos a analizar con más detalle algo y empezamos a ver que hay cada vez más de este mismo fenómeno. Quizá aquí valdría la pena señalar que desde 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había hecho un informe sobre el tema de acceso de las mujeres a la justicia en los casos de violencia. Y una de las tantas cosas que identifican a nivel regional, pues, es que prevalece no solo una violencia institucional terrible, sino el hecho de que no hay bases de datos confiables que tampoco nos permiten tener una línea base cierta para poder hablar de si el fenómeno ha crecido o si solamente es más visible, que es algo que nos ocurre también con algunos delitos graves como la tortura.
En el caso del feminicidio, en realidad la concepción es muy reciente. Empezamos a hablar en sí de este tipo penal, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ha sido de las más progresistas, a partir de 2011. Y a pesar de que lo tenemos desde entonces, pues todavía hay un largo camino que andar para poder consolidar cómo se investiga, qué es lo que pasa, consolidar exacto los casos. Pero a nivel internacional no hubiera sido posible sin campo algodonero. Si la Corte Interamericana no revisa los temas de Juárez, no se hubiera visto que en México había un fenómeno muy particular de mujeres que morían por el hecho de ser mujeres y que estaban esperando el camión afuera de la maquiladora. No, a ver, esa sentencia, que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fenómeno de un grupo de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en un campo algodonero, de chicas, además jovencísimas, es una sentencia obligada que tienen que leer todos los hombres y todas las mujeres en México, porque ahí lo que denuncia la Corte Interamericana no solo son los hechos tremendos, concretos, sino también ese sustrato cultural. Exactamente. Y ahí, Elisa, ayúdame con una cosa. A ver, intentando pensar del otro lado de la vereda, ¿qué es lo que les provoca a los hombres ese empoderamiento de las mujeres que los conduce por la senda de la violencia? O sea, desde tu perspectiva, ¿cuál es, digamos, el sentimiento que genera la reacción violenta por parte de los hombres? Bueno, yo creo que ahí Campo Algodonero también puede auxiliar para hacer el análisis de este tema tan complejo y tan complicado que planteas. Solamente poner algunos elementos. En Ciudad Juárez, cuando las maquilas empiezan a contratar a más mujeres que a hombres, los hombres se sienten desplazados en su campo, que es lo público, y aumenta, está documentado, la violencia al interior de los hogares. Entonces, ahí hay una relación entre el ámbito público y privado, que era uno de los temas que planteabas al inicio de este programa. Entonces, me parece muy importante poner sobre la mesa estas relaciones que existen, también las masculinidades, la construcción de la violencia como parte de las masculinidades y que tenemos que erradicarlo para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí Campo Algodonero nos da algunos elementos sobre cómo el hecho de que las mujeres vayan al ámbito público, específicamente en Ciudad Juárez, además, ¿por qué las contrataban en las maquilas? No era por un tema de empoderar a las mujeres, era porque la mano de obra de las mujeres se paga más barato, y hay que decirlo también, ahí tenemos violencia económica. Entonces, a las mujeres les puedo pagar menos, entonces voy a contratar a más mujeres, se desplaza a los hombres del ámbito público, que es el ámbito en el que en esta construcción machista y patriarcal se han desarrollado, y tiene como consecuencia un efecto de mayor violencia. Me gusta mucho esa beta. ¿Alguna otra reacción que se te puede ocurrir que está detrás de la reacción violenta? El desplazamiento de lo público, el empoderamiento de la mujer en casa. La competencia, Pedro. Un poquito de quién manda, si he mandado siempre yo, y entonces si tú ganas más que yo o ganas lo mismo que yo, o ya no dependes de que te dé el gasto o no te lo dé, es un tema de poder interno, y entonces reacciono golpeando porque soy más fuerte físicamente. Entonces había estadística que muchas veces la golpiza venía después del partido de fútbol, venía, sí, efectivamente, sábados, domingos de fútbol, en donde la reacción era así, pero, y rájale, ¿no? Venía con violencia física, aparte de esta violencia, es una competencia y quién manda. Colocaste el tema de la violencia específicamente sexual, de la tortura sexual. A ver, en esa dimensión, ¿cómo explicar que una de las manifestaciones sea una encarnecida violencia sexual en el caso de algunos de los eventos que hemos escuchado en los últimos años? Definitivamente es un acto de subordinación. Finalmente lo que busca la tortura sexual es demostrarle a la otra persona que no vale nada a partir de la manera en que utiliza su cuerpo, en que la desprovee de identidad, en la que afecta su visión de ella misma, sus creencias sobre su propio rol de género, la deconstruye a partir de este tipo de violencias, precisamente en aras no solamente de hacerlo pues como por su propia intención de generar un daño, sino al mismo tiempo de castigar, de intimidar, de tratar de desincentivar alguna otra conducta o buscar que con esta amenaza incluso de violencia que hemos documentado, a mí me gustaría incluso recomendarles, si tienen oportunidad, leer los documentos que ya publicó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las recomendaciones 8 y 9 en particular sobre los casos de tortura sexual, una referente a la tortura cometida por hombres contra otros hombres en situación de reclusión,
precisamente en esta lógica de dominación, de que al feminizarlos les están desproveyendo de su identidad misma. Una misma lógica reproducida en otro ámbito. Exacto. Y la otra contra mujeres, que generalmente, y es lo que me sorprende más, aunque es más común, es menos visibilizada, es menos denunciada, porque pareciera que es perfectamente natural que en una detención a una mujer la estén toqueteando, o que haya un abuso sexual, que haya incluso una violación. Les parece perfectamente razonable parte de este proceso de detención y es menos seguido, visibilizado y denunciado. A ver, pensando en esto, nos viene la sentencia de Atenco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver específicamente con detenciones y con abuso sexual a un conjunto de mujeres, que además cuando uno veía las audiencias es desgarrador, porque no solamente es el acto, es el efecto del acto sobre la psique de la mujer, sobre su personalidad. ¿Qué vislumbras ahí, Leti, que vaya a pasar? Pero es probable que condene al Estado mexicano. Es altamente probable, y yo creo que lo más importante es la garantía de no repetición, Pedro, porque que sirva de algo. Si algunas mujeres tuvieron que pasar por lo que pasaron, bueno, que veamos qué es lo que está mal, pero efectivamente lo que dice Ruth, hacerte nada, aniquilarte, volverte objeto, cosificarte, usarte, yo creo que eso es lo más terrible en temas de... Garantía de no repetición, es decir, ni una más también en ese sentido. Me siento incómodo con el enfoque, pero no puedo dejar de traerlo, Elisa, que es el enfoque de algunas voces en este debate público a nivel mundial que han dicho no, pero también debería de verse la violencia contra los hombres, también debería de ser sensible. ¿Qué decir a eso? No puedo no plantear la pregunta. Bien, bueno, pues mencionar que la violencia que enfrentamos las mujeres es diferente, justo por estos elementos que hemos analizado, por los roles, las cargas de género, por lo invisibilizado que está, porque como lo señalaba Ruth, se ve como natural la violencia sexual contra las mujeres en contextos de detención, de uso de la fuerza. A mí me parece, bueno, que pone sobre relieve que la Corte Interamericana tenga que decir no se puede usar la violencia sexual como parte del uso de la fuerza de los agentes estatales. O sea, me parecería tener que decirlo, justamente. Tenemos que plantearlo en una sentencia internacional cuando debería ser algo obvio, y que justo cuando es violencia contra los hombres hay otro nivel de análisis. Con esto no quiero decir que la violencia que enfrentamos todas las personas no sea importante. Sí, Toda la violencia es importante. Yo empecé diciendo el programa, todas las violencias nos preocupan, pero esta nos preocupa de manera específica. Por supuesto, tenemos que entender los niveles distintos de violencia. Tenemos que ver cómo las mujeres, a partir de estos constructos de género, enfrentamos violencias y discriminaciones distintas. No, y a ver, muchas veces todavía no se explica por qué hay un tipo penal de feminicidio, por qué no es lo mismo que un homicidio. Entonces, cuando ves el tipo penal y dices, pero es que la violaron antes o después de matarla, la dejaron exhibida en un lugar público descuartizada, que se vea la hazaña. Si hay otros elementos que son diferentes, no es morir con arma de fuego en un conflicto, es morir por ser mujer y que estabas en el lugar equivocado, como dicen, ¿no? Pero todos los elementos de decir, pero además lo mostraste, lo exhibiste, Y nos conduce por donde dice Ruth, y te doy la palabra para cerrar el bloque, que has mencionado ya 2 veces, la necesidad de contar con políticas públicas. Me imagino que estás pensando en políticas públicas específicas para este tipo de violencia en concreto. Sí, en 2 sentidos. No solo una política pública de cómo mejorar y hacer más seguro el espacio público, que justamente es lo que prevé la ley, lo que prevé pues todos los tratados internacionales de los que México es parte, y se supone que hemos trabajado muy duro, al menos desde 2011, tratando de homologar todo bajo este nuevo marco constitucional que nos obliga a tener los derechos humanos como eje rector de todo el sistema. Lo cierto es que incluso cuando empezamos a revisar qué tanto hemos avanzado en este tema, nos seguimos encontrando con que hace poco publicó X Justicia una sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde una mujer pues es acusada incluso de haber roto la armonía matrimonial por haber acusado con la esposa del padre de su hijo que no le estaba pagando la pensión alimenticia. Entonces son cosas tan preocupantes como esas de dónde está la sensibilidad de los jueces, dónde está la perspectiva de género, hasta cuando nos ponemos a verlo bajo una óptica penal, dónde está dentro del plan de persecución penal, ¿dónde está dentro de la política criminal el tema de la violencia contra las mujeres, institucionalmente incluso? Cuando llegan a la institución que fuera buscando orientación, apoyo, cuando tienen que estar viendo de qué herramientas se van a poder allegar para poder combatir temas de acoso o de lo que fuera,
con qué sensibilidad las estamos recibiendo, qué herramientas les estamos dando. ¿Y qué trato específico le estamos dando a ese tipo de violencia a personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujeres en el espacio en el que se encuentren, público o privado? Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Lo que vamos a ver de vuelta es cómo están los datos y la situación y el fenómeno en concreto en México, que hay que decirlo, a mi juicio es alarmante. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de un tipo de violencia específico y particularmente preocupante, la violencia en contra de las mujeres. Y les decía que quiero dedicar este bloque a México. Ya vimos cómo en el mundo este fenómeno se ha hecho más visible y se han organizado incluso iniciativas que también han estado presentes en México para intentar combatir, erradicar y denunciar la violencia contra las mujeres. Pero ayúdanos, Elisa, a ver algunos de los datos que tenemos hoy sobre la situación en concreto en el caso mexicano. Bueno, primero quisiera señalar que un elemento positivo que tenemos y un avance es que se ha creado una herramienta específica para medir o tratar de medir la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y hay que señalar que pues esto sí representa un paso importante, porque si no podemos medir un fenómeno, difícilmente podremos proponer soluciones que sean adecuadas para poder erradicar. INEGI, a través de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE, que es una encuesta que justamente trata de medir los distintos tipos de violencia y modalidades de violencia que enfrentamos las mujeres en México, que esta encuesta se realiza de manera periódica. La más reciente es la que se levantó en 2016, cuyos resultados fueron publicados en 2017. De acuerdo con este instrumento, 66% de las mujeres en este país hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida algún tipo de violencia. 66%. 66%. Wow. Y de esta manera tenemos cuáles son las entidades federativas que tienen un mayor nivel de violencia contra las mujeres. La Ciudad de México es la que encabeza con 79.8%, casi un 80% de las mujeres en esta ciudad hemos enfrentado algún tipo de violencia en algún momento de nuestras vidas. Después el Estado de México con el 75.3%. Yo hubiera pensado que era más el Estado de México, pero ok. Después Jalisco con 74.1%, Aguascalientes con 73.3% y Querétaro con 71.2%. Y las entidades federativas que tienen los menores porcentajes, pero que aún así son bastante elevados, son más del 50% todas: San Luis Potosí con 56.7%, Tabasco 55.8%, Baja California Sur 55.4%, Campeche 53.6% y Chiapas 52.4%. Pero en general, digamos, el corte es alto, lo menos, es la mitad, 52, lo menos es la mitad de las mujeres en las distintas entidades federativas, ¿no? Ruth, ¿les llegan muchos casos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre este tema? Bueno, los casos que tenemos principalmente tienen que ver con acosos laborales que derivan o se convierten en un acoso sexual, que es uno de los componentes, y tenemos también casos de violencia feminicida. En realidad, pues por el ámbito de atribuciones de la Comisión, lo que nosotros investigamos es ahí donde está la responsabilidad institucional de no haber actuado adecuadamente. Tuvimos el caso de la Recomendación 1/2018 que se publicó en mayo de este año, que me parece muy relevante en este sentido, precisamente porque lo que estamos evidenciando es que para las autoridades la víctima de esta violencia feminicida era tan irrelevante que se sentían en la libertad de tuitear, pues cosas que eran muy personales, que no tenían por qué estar sirviendo como el elemento de investigación en todo caso, porque no era información corroborada, porque finalmente eran puramente prejuicios que estaban haciendo a partir de interpretaciones de declaraciones. ¿Cuál fue el caso nomás para tener el de Lesbi Berlín? Ya, nada más para tener el evento concreto para el auditorio, que sepa cuál era el caso que estaba ahí. La recomendación está disponible en el portal de la Comisión, y algo que retomamos aquí para el análisis de este caso fue el hecho de que el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho llave para el ejercicio de cualquier otro derecho. Es la condición para la construcción de una sociedad distinta. O sea, es condición sine qua non para tener algo que se parezca medianamente a una sociedad decente. Así. Leti, a ver. Aparte del caso de Lesbi, a mí me tocó seguir de cerca el caso de la Narvarte por conocer a una de las víctimas. Entonces, a lo que quiero llegar es un punto donde lo que dice Ruth, la víctima.
qué hizo la víctima para merecer eso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en ese caso decían, pero una era colombiana, ya con el estigma? Y en el otro caso, que siempre cualquier mujer te va a decir que desde que llega a la primera instancia, al primer contacto es, pero cómo iba vestida, pero qué hora de la noche era, pero por qué iba sola, una serie de cosas imputables a ella. Nunca pensar en el agresor y siempre, hasta en los protocolos de las procuradurías, pensar que ella pudo provocar algo. Es una cosa increíble. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se sucede, que más ocurre en México? La violencia psicológica. En México, el 49% de las mujeres que contestaron esta encuesta, que tiene todo el rigor estadístico realizado por INEGI, el 49% señaló que había enfrentado en algún momento de su vida algún tipo de violencia psicológica. Gritos. Eso es lo que quería. Ejemplos quiero. Celos. Los celos también forman parte o es una manifestación de la violencia psicológica. Las expresiones donde no se considera importante el trabajo o la labor que realizamos las mujeres, donde se estereotipa o se etiqueta a las mujeres, forma parte de la violencia psicológica. La violencia psicológica creo que parte en buena medida, nada más explícame este punto, Leti, de la percepción de la propia mujer, ¿no? Es decir, hay una dimensión subjetiva también para valorar cuándo alguien ha padecido violencia psicológica. Lo digo porque es importante, porque ayuda a comprender la incomprensión a veces que hay del otro lado, ¿no? Y la violencia psicológica puede ser tan sutil, tan poquito a poquito, que la mujer se va haciendo objeto poco a poco, pero no es algo como el golpe que te haga reaccionar, sino un comentario, otro comentario, hasta que la mujer se siente inútil, la mujer siente que ya no vale nada, no se sabe siquiera si es apta para hacer algo, porque le fueron diciendo que era un inútil sistemáticamente todo el tiempo, hasta que ella dice, yo ya no puedo, yo ya no sé, y cuando quieres que reaccione, no reacciona, porque mucho de lo que te preguntan es, sobre todo cuando tarda mucho una mujer en denunciar violencia, te dicen, pero ¿por qué tardó tantos años en darse cuenta? Es un clásico. Pues porque fue tan despacito, tan poquito a poquito, que cuando quiso reaccionar ya no podía. Ya estaba atrapada en una madeja de violencia. Ruth, ¿quieres decir algo? Sí, retomando un poco esta parte de la violencia psicológica, pareciera ser que el único indicador de que existe es un estrés postraumático. Pero justamente lo que se ha estado analizando con otras formas de entender la tortura tiene que ver con el hecho de que incluso estas agresiones, que son microagresiones, también dejan huella. Y puede ser muy problemático incluso para muchas de las víctimas de violencia doméstica poder argumentar sus casos si no llegan con un hueso roto, si no llegan con evidencias graves de violencia, como para poder justificar que su caso realmente lo es. Que es un caso relevante y que se está sintiendo y está haciendo, porque no es una cosa de está siendo violentada. Y que justo la violencia psicológica destruye la autoestima de la mujer víctima de esa violencia. La relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, señala que en el interior de los hogares, la violencia doméstica, generalmente los agresores utilizan una combinación de violencia física y violencia psicológica, y son palabras textuales de la relatora que tienen la finalidad de hacer que las mujeres seamos seres impotentes. Esas son las palabras que utiliza la relatora, anularlas. ¿Violencia sexual? La violencia sexual, bueno, además es el segundo tipo de violencia más común en México, 41.3%. 41.3%. A ver, es que ese dato hay que volverlo a decir y usted lo tiene que escuchar. 41.3% de las mujeres en este país ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. Es brutal. Y entendiendo que la violencia sexual no solo son las violaciones, también el acoso y el hostigamiento sexual forman parte de este tipo de violencia. Sí, claro, o sea, son una serie de actos, digamos, que no es específicamente violación. Y que la violación está dentro de este porcentaje también. Pero es altísimo, ¿no, Leticia? Altísimo. Es muy... Yo no me había dado cuenta de ese 41%. A mí, la verdad, me ha dejado también muy, muy sorprendido, porque te habla también de una enorme, te lo pregunto, Ruth, permisibilidad social, porque si ese es el número, pues quiere decir que de 4 de 10 mujeres que conocemos han sido víctimas y que o no lo sabemos o no le damos relevancia al tipo de violencia de la que ha sido objeto. Pues tiene mucho que ver con el tema de la impunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar la repetición de este tipo de actos? ¿Qué mensaje estamos enviando cada vez que llega una mujer víctima de violencia y le decimos que su caso no tiene elementos suficientes para que podamos tomarlo en serio, para que podamos procesarlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en términos no solo de política pública y de política criminal
para atender la violencia contra las mujeres, cómo hemos ido cambiando esta cultura desde los niños hasta la construcción de las masculinidades. Porque hay una parte ahí, vuelvo a decirlo, de permisibilidad, de ay, no pasó nada, no fue nada, fue simplemente, y no, es un acto de violencia, que es un acto de violencia con un altísimo impacto, y un altísimo impacto también en la dinámica de las relaciones sociales, porque esto te habla del tipo de sociedad que tienes y de cómo se sienten y cómo están en posición vulnerable las mujeres en su sociedad en sentido amplio. Tema de violencia física, ¿qué tenemos por ahí? La violencia física es el tercer tipo de violencia más común, 34%. Que conste que he estado viendo tus hojas. Es justamente el tercer tipo de violencia. Bueno, la violencia física aquí también es importante y quiero retomar un elemento que señalaba Ruth. La violencia física no solamente es la que se ve, sino también puede generar lesiones internas y que es importante atender por parte de las autoridades encargadas de investigar. Lo decía Ruth, no esperar a que la mujer llegue con un hueso roto para poder considerar que estamos frente a un caso de violencia física contra las mujeres, sino analizar el contexto. Una pregunta que probablemente no tenemos el dato, pero intuitivamente, o si sabemos o no, Leti, es, aquí estamos viendo números que nos hablan de los porcentajes, digamos, generales. Habrá, digamos, bolsas, déjame decirlo así, en los cuales estos porcentajes se concentren más, es decir, será diferenciado también por estrato socioeconómico, por capacidad educativa, por en fin. Definitivamente sí, y no está considerado también la zona rural, por eso los datos de Chiapas me parece que pudiera el INEGI hacer algo diferenciado. Entiendo, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, las mujeres de clase alta no denuncian. Es una pena ir a la delegación y que te vean, ¿no? Entonces yo me quedo con mi golpe, pero no me atrevo a decir que yo también sufro violencia porque se supone que en mi estatus social no debería y es un tema más de clase baja. Y por el otro lado sí considerar que el medio rural tiene características completamente diferentes y que hay sociedades muy violentas en el medio rural. O sea que probablemente ahí tenemos comunidades particularmente violentas. Y otro elemento que yo quisiera poner para el análisis, la dependencia económica. Muchas veces las mujeres que tienen dependencia económica con su pareja no denuncian esta violencia. O sea, de alguna manera están atrapadas. Digamos, en una dinámica en la cual la denuncia les puede salir, ahora sí que objetivamente costosa desde el punto de vista económico. Yo también quisiera señalar el tema de la problemática que representa el perfil de las víctimas, porque pareciera que las autoridades están esperando que haya una víctima perfecta, que cumple con todo, que es una persona, una mujer que jamás se ha metido en problemas, que llega con el ojo morado, el hueso roto, que tiene todas las señales de haber sido violentada de tal o cual manera, pero que por lo demás es una conducta intachable, una víctima perfecta en este sentido. Los prejuicios de los que hablaba Leti, que van también dentro de estos ahí. Juicios de valor, pues entra perfecto, digamos, en la categoría, pero eso se vuelve un poco más problemático, por ejemplo, cuando es una mujer que se dedica al sexo servicio, cuando es una mujer que está siendo detenida en algún contexto de algún operativo policial, donde estos claroscuros lo que parecieran es permitir no solo esa permisibilidad, sino que además facilitan el culpabilizar a la víctima para no investigar lo que le está ocurriendo. Y esto pues ocurre tanto en estos contextos como en muchos otros de feminicidios que se esconden detrás de un suicidio porque es mucho más sencillo no continuar una investigación, nos quedamos con información testimonial y no se utiliza como primera línea de investigación la hipótesis de feminicidio, que es lo que pasó en el caso de Lesbi Berlín, que es lo que pasó en el caso de Mariana Lima Buendía, una resolución de la Suprema Corte que me parece también muy interesante en términos de qué es lo mínimo que tendríamos que esperar de una investigación con perspectiva de género. Se va a acabar el programa en minuto y medio y les quiero preguntar, ¿qué deben hacer las autoridades? Pienso, por ejemplo, en el caso del Estado de México, pienso en Ecatepec, pienso en lo que hemos visto en estas últimas semanas, que son casos y casos y casos. ¿Qué debe hacer una autoridad para contener esto, Leti? Yo creo que el gran problema que tiene la autoridad es negar el problema, porque en todos los temas de las alertas, que ya no nos va a dar tiempo de trabajar, pero era un esfuerzo porque que no digan que está sucediendo lo que sé que está sucediendo, porque lo que va a detonar la alerta pues es toda la serie de acciones específicas, pero era un negociar para que no me la decreten
y negar que existe. Entonces, parte de lo que tenemos que ver es que si el problema existe, hay que asumir lo que ahí está y ver las causas, que van a ser distintas en Ecatepec que en la Sierra de Guerrero o en cualquier lado. Pues muchas gracias a las tres. Se nos acabó el programa, como les dije. Gracias en verdad por haber venido y lo único que les pido es que no sea el único. Que hablemos ahora del tema de las alertas y de cómo funcionan y de cómo operan, que veamos prácticas de políticas públicas exitosas en otros lugares con perspectiva comparada, que hagamos una reflexión sobre la dimensión cultural, que me parece que es clave entender qué nos pasa como sociedad con estas diferenciaciones, además que también hay que ver por región y por lugar, pero ahí vio usted, Esto no es un asunto de una parte de México, esto no es un asunto que nos quede lejos a todas y a todos nosotros, este es un asunto que está instalado en nuestra sociedad. Voltee usted a su alrededor y ahí va a haber violencia contra las mujeres y hay que hacernos cargo de eso si queremos vivir en una sociedad mejor, más justa, más incluyente y en el que todas las personas, en este caso las mujeres, puedan ejercer con toda libertad el derecho a su autonomía. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.